Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo número 1 de la materia de operaciones unitarias. El grupo está conformado por Jean-Pierre García, Murillo González, César Damián, Chávez Morán, Johnny Ricardo. Le vamos a dar una breve introducción sobre las operaciones unitarias. Bueno, como definición de operaciones unitarias, podemos definir como un área, un proceso o un equipo donde se incorporan materiales o insumos de materia prima que ocurren en una función determinada, en la que podemos decir que son actividades básicas que conforman parte de un proceso. Como otra definición de operaciones unitarias, podemos decir que es un proceso químico conducido en cualquier escala, que se puede descomponer en una serie ordenada, de las que se pueden llamar operaciones unitarias, como pueden ser pulverización, secado, cristalización, filtración, evaporación, destilación, entre otros. La clasificación de las operaciones unitarias. Como podemos ver, se clasifican en 6 grandes grupos, la cual es flujo de fluidos, transferencia de calor, secado, extracción líquido-líquido, absorción, destilación, lixiviación líquido a sólido, cristalización y separación mecánica física, de cual vamos a hablar uno de cada uno de ellos. Ya, lo primero tenemos la transferencia de calor. Esta operación unitaria concierne a los principios que gobiernan la acumulación y transferencia de calor y de energía de un lugar a otro. Tenemos 3 tipos, que son los que ya conocemos anteriormente, que son la convección, la conducción y la radiación. Como aquí podemos ver en un ejemplo de cada uno. Desde ahora tenemos lo que es flujo de fluidos. Los flujos de fluido estudian los principios que determinan el flujo y el transporte de cualquier fluido de un punto a otro. Como podemos ver, aquí tenemos un flujo laminar y un flujo turbulento. Ahora tenemos lo que es el secado. Bueno, el secado consiste en la transferencia de vapor o de retiro de la humedad desde un sólido húmedo a la atmósfera que lo rodea. Los mecanismos por los cuales actúan esta operación unitaria son de transferencia de calor y de transferencia de materia. Por ejemplo, aquí tenemos un secadero de lecho de fluidizado, lo cual esa consiste en secar la materia orgánica e inorgánica de forma fina, ya sea cristalizada, ya sea laminar o ya sea fibrosa. Ahí tenemos lo que es extracción líquido-líquido. En este caso, el soluto de una solución líquida se separa poniéndolo en contacto con otro disolvente líquido, que es relativamente immiscible en la solución. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos una mezcla de agua con benceno que a pasar por un tratamiento ya se separamos los dos líquidos, tanto el agua como el benceno, así como el agua y el aceite que están separados, más o menos así. Tenemos lo que es la absorción. Bueno, la absorción en este proceso es un componente de una corriente líquida o gaseosa, retirada y absorbido por un absorbente sólido. Por ejemplo, aquí tenemos la materia A, la materia B. Es como que un ejemplo básico es cuando nosotros colocamos una esponja en el agua. ¿Qué es lo que va a hacer al momento de colocar la esponja en el agua? Lo que hace es absorber el agua. Es un ejemplo claro. Ahí tenemos lo que es destilación. La destilación es la separación de componentes de una mezcla líquida por medio de la ebullición basada en la diferencia de presión de vapor. Esto lo podemos ver ya en la que son torres de destilación, la cual va separando líquidos. Por ejemplo, podemos ver del petróleo, que podemos sacar diferentes componentes por medio de una destilación. Ahora tenemos lixiviación líquido sólido. La lixiviación es una operación unitaria cuya finalidad es la separación de uno o más componentes
contenido en una fase sólida, mediante la utilización de una fase líquida o disolvente. El componente que se transmite de la base sólida a líquida recibe el nombre de soluto, mientras que el sólido insoluble se denomina inerte. Aquí tenemos unos ejemplos clarísimos, la cual podemos decir que la extracción del azúcar de caña, podemos sacar lo que es una remolacha. Y así entre los otros. Tenemos la que es la cristalización, la cual es una operación que consiste en obtener sólidos en forma cristalina a partir de una solución líquida saturada. Un ejemplo claro es cuando nosotros colocamos agua en el congelador. Aquí tenemos también lo que es la separación mecánica física. Esta implica la separación de sólidos y líquidos o gases por medio de mecanismos tales como la filtración, la sedimentación o la reducción de tamaño. Por lo general se clasifican como operaciones unitarias individuales. Aquí tenemos un ejemplo claro también donde tenemos un sólido y un gas. Ya. Bueno, a continuación tenemos lo que es el campo de la aplicación de las operaciones unitarias. Sería prácticamente imposible estudiar el número casi infinito de procesos químicos, denominados operaciones unitarias, que se llevan a cabo en la industria diariamente, si no hubiera un punto en común a todos ellos. Pero afortunadamente esta conexión existe. Entre ellos podemos mencionar las siguientes. Tenemos lo que son la combustión, la hidratación, tenemos la oxidación, tenemos también la hidrogenación, la saponificación, reducción, el craqueo y la fermentación. Como combustión tenemos una definición que se podría decir que es el proceso de oxidación rápida de una sustancia, acompañado de un aumento de calor y frecuente de luz. Por otro lado, la hidratación, cuando un cuerpo seco o anhídrido absorbe agua, aunque sea en forma de humedad, se dice que este cuerpo está hidratado o que ha sufrido el fenómeno de hidratación. La oxidación es la operación de introducir oxígeno en un cuerpo de manera que forme parte de su constitución íntima. Tal sería el agua, agregar un átomo de oxígeno y formar agua oxigenada. También llamada peróxido de hidrógeno o dióxido de hidrógeno. Lo que es la reducción, se puede decir que consiste en separar oxígeno de un cuerpo para que éste resulte puro. La saponificación es cuando una sustancia grasa es tratada en caliente por medio de una lejía fuertemente alcalina. Se transforma en jabón y se dice que se ha producido la saponificación. Así también tenemos la hidrogenación, el craqueo, que el craqueo es una de las formas una de las operaciones que más se utiliza en el campo industrial. Se puede decir que es un proceso químico por el cual un compuesto químico normalmente orgánico se descompone o fracciona en compuestos más simples. Y también tenemos lo que es la fermentación, que es el proceso que ocurren cambios químicos en las sustancias orgánicas producidos por la acción de enzimas llamadas fermentos, producidas por organismos diminutos tales como el moho, las bacterias y la levadura. Bueno, a continuación les voy a explicar un poco sobre lo que es la aplicación de las operaciones unitarias en las industrias más específicas. Se puede decir que la separación consiste en la separación de un sólido, de un líquido o entre otros. La desintegración también se utiliza para subdividir grandes masas de alimentos en partículas más pequeñas. También tenemos el mezclado, que es lo que comúnmente vemos, donde se mezclan sólidos con otros sólidos, líquidos con otros líquidos y gases con líquidos, y así sucesivamente tenemos otro tipo de mezclado. También tenemos el intercambio de calor, donde se podría decir un ejemplo, lo que es calentar alimentos. Enfriamiento, lo que es la sustracción del calor.
Muchas gracias.